Y seguimos con más de la revista Primera Hora y estamos en nuestro segmento de recomendaciones médicas. Y con respecto a este tema, trastornos neurológicos en niños, lo vamos a dejar para otra ocasión porque hay un tema un poquito más importante que se trata sobre las enfermedades comunes que afectan el corazón y el cerebro. Y para eso está con nosotros nuestro especialista, el doctor Adrián Colson. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días a todos los televidentes. Tenemos tantos temas que discutir que, bueno, es como un glosario que lo vamos a ir abordando en cada lunes, como siempre, en su revista Primera Hora, para que estén muy atentos de cada tema. El tema del día de hoy, pues, como neurólogo, nosotros miramos que a veces está un poquito relegada la importancia de la salud neurológica. Sin embargo, es clave y está al mismo nivel de importancia que las enfermedades en cualquier otro órgano. Por eso el día de hoy vamos a abordar cuál es esa relación entre las enfermedades que afectan al cerebro y el corazón. Sí, ¿es diferente el envejecimiento entre los órganos? Pues fíjate que hay cosas comunes y cosas diferentes. Vamos a hablar un poco de las cosas comunes. De hecho, hace algún tiempo me invitaron los colegas cardiólogos a dar una charla en un congreso de cardiología y hablamos sobre un tema que no está ampliamente difundido, pero se llama, lo mencionamos como el Alzheimer cardíaco. Si hay un proceso de envejecimiento del corazón, en donde el corazón es un sistema, es una bomba, en donde están, digamos, diferentes estructuras involucradas, como la parte mecánica, que es la contracción muscular, la parte eléctrica o el sistema eléctrico, y el flujo de sangre que va a moverse de una cavidad a otra a través de gradientes de flujo y presión. Y ello, a su vez, el corazón va a funcionar como una bomba que le va a llevar sangre al cerebro. Conforme pasa el tiempo, existen cambios relacionados a la edad en el corazón, en donde se empieza a volverse un poco más rígido, un poco más tenso. Luego vienen enfermedades que afectan al corazón, como por ejemplo la hipertensión arterial, que dicho sea de paso es muy común. Se dice que el 90% de las personas después de los 65 años van a tener hipertensión arterial. Y incluso creo de que hay personas que lo tienen un poquito más temprano, ya sea por descuido o por algún tipo de exceso de sustancias que pues por lo general afectan ese tipo de cosas. Claro, hay un montón de causas, una de ellas es, por ejemplo, la causa genética. Sin embargo, en esa acumulación de prevalencia, a los 65 años, el 90% de las personas van a ser hipertensos, pero no necesariamente es que le aparecieron a los 65 años, sino desde joven. De hecho, hay hipertensión en jóvenes. Entonces, todo esto va generando cambios mecánicos en el corazón. La pared del ventrículo izquierdo se va engrosando y al engrosarse se vuelve más grande, requiere más consumo de oxígeno y si el aporte no es suficiente, entonces se va a ir enfermando poco a poco el corazón. El cerebro también ocurre algo que es un daño involutivo por una reducción en el número de fibras que es hasta cierto punto normal para la edad. Entonces, en lo común aquí es que ambos van a sufrir procesos de envejecimiento. Por lo tanto, en la medida que el tiempo va transcurriendo, que los años van pasando, debemos de generar más cuidado a ambos órganos. Por lo que veo, el cerebro y el corazón tienen bastante relación, entonces. ¿Qué enfermedades serían más complicadas, las cardíacas o las cerebrales? Bueno, mira, es una pregunta bien interesante, porque nosotros cuando hablamos de infarto, inmediatamente pensamos en el corazón. Sí. Si vos escuchás que dicen alguien se infartó, ¿en quién pensás? En el corazón. Sí, en el corazón. Sí. Sin embargo, el cerebro también se infarta. De hecho, la enfermedad vascular cerebral es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Sin embargo, es superada por los infartos al corazón. Y aquí quiero hablar un poquito de qué es el infarto. El infarto no es más que el tejido queda desprovisto de sangre.
Los vasos sanguíneos llevan la sangre al tejido. Si hay una obstrucción a ese vaso sanguíneo, ese tejido se va a infartar. Por lo tanto, no solamente el corazón y el cerebro se infartan, sino puede infartarse cualquier órgano. Puede haber un infarto al vaso, puede haber un infarto al hígado, puede haber un infarto al intestino. Sin embargo, con muchos, los más frecuentes son el infarto al corazón y el infarto al cerebro. No pudiera decir cuál de ellos es el más grave, porque ambos pueden generar muerte en las personas. Ambos pueden generar, si sobreviven de los infartos, grandes incapacidades. Por un lado, en el cerebro la persona puede quedar sin mover la mitad de su cuerpo, por ejemplo, que es de las consecuencias más comunes. Y con los infartos al corazón, esa persona puede quedar con un cansancio, con una reducción del aporte de oxígeno a todos los órganos. Por lo tanto, esa persona que sobrevivió al infarto con el tiempo puede también incapacitarse. Entonces, uno a uno pudiéramos decir que ambos infartos son sumamente graves, causan altísimo número de mortalidad y también pueden tener consecuencias graves para quienes lo han sufrido. Por eso hay que estar muy pendientes y hacerse chequeos bastante frecuentes. ¿Cómo sería el hecho de cuidar el corazón y el cerebro? O sea, ¿tienen relación? O sea, si cuidas tu corazón, cuidas tu cerebro, o si cuidas tu cerebro, cuidas tu corazón. Excelente pregunta, y esta es una buena noticia. Cuando nosotros establecemos una serie de recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas al corazón, indirectamente también estamos protegiendo al cerebro. Y esto se basa en que los mecanismos de daño, muchos son muy comunes para ambos órganos. Por ejemplo, ambos necesitan obviamente de flujo sanguíneo. Cuando nosotros en la consulta atendemos a un paciente que viene con un infarto cerebral, por ejemplo, ya le dio un infarto cerebral y viene con secuelas, inmediatamente le enviamos a estudiar el corazón. Y resulta que muchas veces encontramos que ese corazón ya está enfermo. Entonces empezamos a darle tratamiento para el infarto cerebral, pero como ambos infartos en general se producen por depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, solamente que en el corazón es en los vasos coronarios y en el cerebro son los vasos carotídeos o los vasos vertebrales. Entonces, esa grasa que se deposita ahí, que puede llevar a infarto a ambos órganos, al dar nosotros un tratamiento, evitamos el infarto a ambos órganos también. Aquellos 6 lineamientos de cuidado que se están promoviendo muchísimo, como es la dieta, la actividad física, el chequeo de la presión arterial, el chequeo en las consultas de manera frecuente, la salud del dormir, una adecuada higiene de dormir, es una campaña que está muy en boga actualmente para preservar la salud cerebral, pero también para preservar la salud cardíaca. Quiere decir que esto es una noticia bastante buena, porque cuando nosotros hacemos o tenemos una adecuada alimentación, tenemos una adecuada actividad física, vamos a checarnos la presión arterial, estamos protegiendo a los dos órganos, tanto al corazón como al cerebro. ¿Cuáles serían los cuidados que hay que tendría que tener una persona que ya tiene algún tipo de enfermedad, ya sea cerebral o de corazón? Ok, si el paciente ha tenido algún problema cardíaco, hay que ir a buscar un problema cerebral. Porque muchas veces demasiadamente relacionados. De hecho, en eso fue en lo que nos basamos para elegir este tema tan importante. Porque muchas veces empezamos a cuidar exclusivamente al corazón y nos olvidamos de evaluar al cerebro. Cuando un paciente llega con un problema cardíaco, hay que buscar intencionadamente un problema cerebral. Y cuando un paciente llega con un problema cerebral, hay que ir a buscar intencionadamente un problema cardíaco. Es más, pudiéramos, y aquí voy a ser hasta un poquito osado en decirlo, inferir que si ya tengo un cerebro muy enfermo, sobre todo por enfermedad aterosclerótica, debo de considerar
que el corazón está también vulnerable a tener un infarto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer si el paciente llega con uno u otro problema? Tratarlos con muchos elementos en común. Primeramente, la medicación, después de un adecuado diagnóstico, luego recomendación de estilo de vida, y aquí viene un manejo multidisciplinario en donde se debe de involucrar al médico internista, inclusive al nutricionista, al psicólogo, y también hablarle claro al paciente. Nosotros estamos haciendo esto no solo para cuidarle su cerebro, sino también su corazón, porque sus tejidos ya se están dañando. Por ejemplo, por mencionar, Andrea, una enfermedad común entre ambos es la diabetes. La diabetes mellitus afecta tanto al corazón como al cerebro. Y es una carrera en el tiempo de que los pacientes que no se están cuidando de manera adecuada, ver cuál órgano se le daña primero. Claro. O llegan con un problema cardíaco severo o llegan con un problema cerebral severo. Para ambas cosas, el buen control, por ejemplo, de las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, nos va a conllevar a una adecuada salud del corazón y el cerebro. Qué bonito saber ese tipo de cosas para mantenernos informados también. Tengo una curiosidad con respecto a esto. Con respecto a los infartos, hay muchas personas que pueden decir como que ay, tengo un dolorcito en el pecho, me voy a morir de un infarto. Normalmente las personas relacionan el dolor de pecho con un infarto, cuando ya está a una edad un poco adulta. Entonces, quería saber cuáles serían los síntomas o... de alarma. Sí, lo que te van a hacer infarto. sospechar. Sí. Mira, yo sí prefiero, y eso es una opinión muy del doctor Colson, que la gente lo siga pensando. Te voy a decir por qué. Cualquier dolor sea infarto. ¿Por qué? Porque debe ser el médico el que debe certificar si es por causa cardíaca o no lo es. O sea, sería como bastante irresponsable decir, no, es que mire, si el dolor en el pecho a usted le da estas características, quédese en la casa. Porque primero, muchos dolores cardíacos son atípicos, ¿verdad? Entonces, existen muchísimas causas de dolor en el pecho que no tienen que ver con un infarto al corazón. Tienen que haber factores de riesgo, algunas características propias de los dolores del corazón, etcétera. Pero eso se debe certificar en la clínica con el médico y con estudios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es interesante que durante el curso de muchos infartos al corazón, el corazón empieza a contraerse mal y manda un émbolo, un coágulo que se suelta, se llama émbolo, al cerebro. Entonces, el paciente tiene las dos cosas en la emergencia. Claro. Tiene el infarto al corazón y tiene el infarto al cerebro. Por otro lado, los infartos al cerebro generan tantos cambios dinámicos en el cuerpo que terminan dañando el corazón. O sea que no es raro que en la emergencia ese paciente que llegó con un dolorcito en el pecho, por un infarto o el miocardio, termine teniendo también un infarto cerebral sin la capacidad de mover la mitad del cuerpo. Wow. Y una aclaración que también debo de dejarla, que es hasta un poquito chistoso: los sentimientos no radican en el corazón. Los sentimientos radican en el cerebro, en el sistema límbico, en un circuito que se llama circuito de Papez. Es decir, cuando hay una activación del sistema límbico, que es el que controla el sistema nervioso autónomo, genera descargas que aceleran el corazón. Y el corazón palpita en el tema de los sentimientos, por ejemplo, amorosos. Pero el corazón solo es una respuesta al cerebro. Todas nuestras emociones están basadas en el corazón, y esta es una de las relaciones bien curiosas. La gente te dice, te quiero con el corazón. En realidad se debería decir, te quiero con el cerebro, con el sistema límbico. Así que desafortunadamente le han dicho como una mentirilla cuando les dicen que las quieren con el corazón, que las quieran con el cerebro. Ya saben, pues, a decir te quiero con el cerebro y no con el corazón. Doctor Colson, ¿dónde se encuentra su clínica ubicada para que todos nuestros televidentes puedan ir? También denos sus redes sociales y sus números de contacto para que la gente pues se vaya a revisar con usted si acaso tiene algún problema. Claro que sí, también esa es una buena noticia. Actualmente
cambiamos de local a un local más grande, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo un reportaje de la apertura de la nueva clínica que queda de los semáforos de la Vicky 200 metros al norte. Hay un rótulo que dice Neurofarm en donde atendemos todas las especialidades, incluyendo corazón y cerebro. Pero además pediatría, que va a ser un tema que vamos a tocar el próximo lunes, pero de ahí todas las especialidades. Y también estamos ubicados en Juigalpa y en Estelí, acercándonos a los pacientes, y los teléfonos de contacto es el 222-33-200 y como doctor Adrián Coulson se me encuentra en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado y por habernos brindado una información de alta calidad. Y nosotros seguimos con más de la revista Primera Hora al otro lado del centro.